Bueno chicos, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse al curso de Matemática Fundamental. Hoy tendremos nuestra última sesión teórica. Ya la próxima semana pues tienen una sesión de taller, lo que tiene que ver con desde el final de este curso de Matemática Fundamental. Y hoy pues vamos a abordar como algunas ideas finales acerca de las funciones. Y bueno, pues ahí mi recomendación será como trabajar los talleres, consultar con otros compañeros cómo desarrollan algunos ejercicios como para tener alguna retroalimentación. Bueno, estábamos hablando de las operaciones con funciones y una de las operaciones es la composición de funciones. Créanme que esta es una de las operaciones que me parecen más interesantes cuando uno habla de funciones, porque bueno, al fin y al cabo sumar, multiplicar, dividir, eso lo venimos haciendo desde la primaria con los números reales o los naturales, bueno, dependiendo de cada contexto, pero ahora tenemos algo diferente, algo nuevo, y es cómo hacer que dos funciones de alguna forma como que se peguen y formen una especie de puente. Voy a recordar la definición de composición, retomamos el ejemplo que tengo ahí con el diagrama, con este diagrama sagital, y bueno, y vamos a ver algunos ejemplos ya un poco más algebraicos. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo tengo una función, bueno, tengo dos funciones que las he llamado f y g. Cada una está definida sobre un subconjunto de números reales y pues como hemos dicho en este curso, estamos considerando como codominio de todas estas funciones los números reales. Claro, la composición de funciones en general la puedo hacer con cualesquiera funciones, pero pues siempre y cuando tenga sentido, ¿sí? Porque supongamos que la función f a manzanas le asigna naranjas y la función g a las peras les asigna limones. Entonces, si a las manzanas le asigno naranjas, luego y a las peras le asigna limones, pues luego no puedo pegarlas porque vea que no hay, digamos, ninguna, donde termina una, no puedo decir que arranca la otra. Entonces, son todos conjuntos diferentes. Ahí la composición no tiene sentido, ¿sí? Entonces, para que haya composición, necesito, como en este diagrama sagital, tener, digamos, un conjunto aquí donde ahí repose el codominio de una con el dominio de la otra, así como para poder pegarlas y hacer un puente. Como aquí estamos trabajando con números reales, entonces no nos vamos a preocupar, aunque ese detalle de si ellas logran pegar bien, pues hace parte de reanalizar el dominio de la composición de funciones. Entonces, pero ya vamos a definirlas, digamos, como con detalle y pues como recordando un poco la definición que hicimos el día de ayer. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando con subconjuntos de números reales, entonces como que no nos preocupamos tanto que si las peras no son naranjas o limones, bueno, etcétera. Entonces dice, tenemos estas dos funciones y entonces vamos a construir una nueva función. Digamos, siempre el objetivo de una operación de dos objetos es obtener un tercer objeto, generalmente de la misma naturalidad o puede tener digamos, otro tipo de naturaleza, ¿sí? Cuando se en un curso de álgebra lineal, uno, por ejemplo, puede operar las matrices y las matrices tienen como unas dimensiones o unos tamaños y al operar una en tamaño con otra de otro tamaño puede dar una tercera de un tamaño totalmente diferente. Pero digamos que la naturaleza es dentro del mismo conjunto que es el conjunto de las matrices. Entonces aquí la idea es tomamos dos funciones, las vamos a operar y vamos a construir una nueva función. Bueno, esa nueva función se simboliza de esta forma. Si voy a operar f con g, se les pone una bolita aquí como en el medio, ese es el símbolo de la composición, y lo leemos así, F compuesto G. Fíjense que lo leemos tal cual lo escribimos, ¿sí? Entonces aquí la función F está a la izquierda, entonces se lee primero, luego la bolita compuesto y luego pues la función que está a la derecha en la escritura, F compuesto G. ¿Y cómo se obtiene esta función? O sea, esta simbología, ¿qué es lo que está significando? Pues simplemente tomamos la función que está más cerca de la variable y la ponemos a actuar sobre x, entonces tenemos un g de x, esto nos vuelve a dar un número real y a ese número real ahora le aplicamos f, o sea, miramos cuál es la imagen de x por g y a ese valor miramos cuál sería su imagen por f. Entonces como que actúan, fíjense que ellas actúan un poco, digamos, como en el orden que está aquí escrito, pero en la realidad, la función que actúa primero es la función g, porque digamos, si yo quiero evaluar esto en cero, entonces primero tengo que mirar cuál es la imagen de cero, supongamos que la imagen de cero es el uno, y entonces luego hacemos f de uno, ¿sí? O sea, miramos cuál es la imagen de uno bajo la función f. Entonces primero actúa g,
luego actúa F. Aunque cuando yo escribo, que yo escribo de izquierda a derecha, pues primero escribo la F y luego escribo la G. Entonces hay que tener un poquito en cuenta que ese orden cambia, ¿sí? O sea, aquí yo escribo primero F, luego G, pero cuando voy a hacer las evaluaciones, primero actúa la función que está más cercana a la variable. Este se llama función, esta G se llama función interna, pues porque está aquí como adentro, adentro de estos paréntesis, y esta que está aquí afuera, pues se llama externa. Muy importante cuando estén viendo derivadas y algo que se llama regla de la cadena, porque ahí usamos ese vocabulario, función interna, función externa. Bueno, ¿y cómo es el dominio de esta función? Es decir, ¿cuándo esto tiene sentido? Bueno, eso tiene sentido para los valores de X, ¿cierto? Que tienen que estar en el dominio de G, claro, porque voy a poner actuar G. Entonces, la primera condición es que X esté en el dominio de G. Pero luego, cuando yo ya obtengo G de X, ese valor tiene que estar en el dominio de F. O sea, son los X en el dominio de G, tales que G de X está en el dominio de F. Y ojo, porque esto no es equivalente a decir que esto se obtiene haciendo la intersección de los dominios, que eso es muy común, de pronto a veces, sobre todo en videos de YouTube, cometen este tipo de errores. Entonces hay que tener a veces un poco de cuidado. Digamos, en libros serios de matemáticas, con seguridad que esto no lo va a decir, pero si se encuentra unos documentos por ahí en internet, de pronto que no son tan formales, a lo mejor dicen, no, y entonces es la intersección de los dominios. Entonces hay que tener mucho cuidado, no sé por qué es muy común que la gente piense que este dominio de la composición se obtiene intersecando los dominios. Hay casos particulares donde coincide, pero no es lo general. Bueno, y entonces vamos a chequear aquí en nuestro diagrama sagital. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto A, que sería este que está aquí en color claro, nuestro conjunto B, que es este que está aquí en color verde oscuro, y nuestro conjunto, conjunto C, digamos acá, que está aquí en color naranja. Entonces fíjense que aquí tenemos dos funciones. Una función G, que va de A en B. Al A y al B le asigna la letra 1, al C el 2, la letra 1, el número 1, al C le asigna el 2, al D le asigna el 6 y al 6, a la E le asigna el 3. Y tenemos ahora esta función B que al 0 le asigna el numeral, a 1 el corazón, a 2 la naranja, a 3 la casita, al 4 la casa, 5 la casa y 6 corazón. De ahí tenemos dos funciones. Entonces vamos a intentar pegarlas, ¿sí? Fíjense que esto es F compuesto G, pero cuando yo hago un diagrama sagital, como primero actúa G, aquí en la escritura, que también el diagrama sagital también yo lo voy leyendo de izquierda a derecha, pues se cambia el orden, ¿sí? Porque primero actúa G, es la función interna. Entonces, G toma A y le asigna el 1. Y ahora F toma 1 y le asigna corazón. O sea, aquí yo puedo escribir aquí como, vamos a escribirlo con azul. Un segundo por acá. Voy a escribir F compuesto G evaluado en A, obtengo corazón. Entonces es la imagen por medio de la composición. Este se va hasta el corazón. Hagamos otro. Por ejemplo, F compuesto G de la letra C, por ejemplo. Perdón. De la letra C. Entonces fíjense que esto sería como F de G de C, ¿no? Según la escritura. Primero actúa esta función que está aquí más cerquita y luego F. Ahora, si yo miro quién es G de C es el 2. O sea, esto es como hacer F de 2. ¿Sí? Entonces esta parte que está acá, G de C, la imagen de C es 2 por medio de G, es la información que yo tengo acá. Pero ahora el 2 es enviado en la naranja. O sea que aquí tengo aquí la naranja. Entonces, la composición va de C hasta la naranja. Entonces, esta es la función compuesta. Bueno, y así lo puedo hacer con todas. Entonces, claro, ¿qué necesito yo? Necesito yo que todos estos elementos que estén acá
tienen sus imágenes acá que hacen que están dentro del dominio de la función f. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo respecto a la composición de funciones, que hay que tener cuidado con el dominio. Bueno, sí, adelante, Giancarlo. Sí, profe, es que me da una pregunta, ¿no? Porque recordando que tiene que hacer una relación de dos conjuntos para hacer función, una parte es que todo elemento del dominio tenga alguien con quien se relacione. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el conjunto B, hay números en donde no fueron relacionados con ninguno del conjunto A, el 0, el 4 o el 5. Ajá. Sin embargo, ellos sí se relacionan con uno del conjunto C. Sí, Esto pero quiere decir que no habría ningún elemento de X que me daría un elemento de G de X. ¿Eso no rompería un poquito con esta regla? claro, sí. Claro, a ver, lo que tú estás diciendo es, esta función que está aquí, bueno, la g, perdón, no es sobreyectivo. Sí, o sea, no hay nadie al que le llegue una flechita al 0, no hay nadie al que le llegue una flechita al 5. Pero fíjate que yo tengo que observar qué fue lo que quedó al final. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí algo. Dame un segundo. Vamos a escribir nuestro resultado final. Entonces, nuestro resultado, así, así. Entonces, nuestro resultado final, copiar, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Entonces, nuestro resultado final es entre A y C. Bueno, perdón, yo voy a borrar aquí esto, no, por ahora esto no va. Listo. Nuestro resultado final, que es la composición, es una función que va entre A y C. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. Copiar y pegamos por acá. Y esto tampoco lo necesito. Listo. Esto tampoco. Entonces aquí me va a quedar F compuesto G. Entonces vamos a ver si lo que nos quedó satisface la definición de función. Entonces el A va hasta el corazón. Entonces aquí run. El B va al 1 y el 1 también va al corazón. O sea, este también va al corazón. El C va al 2 y el 2 va a la naranja. El D va al 6 y el 6 al corazón. Entonces este va aquí arriba también. El E va al 3 y el 3 va a la casita. Entonces mira que lo que nos quedó aquí sí satisface la definición de función. La definición de función es, de todos los de aquí tiene que salir una flecha. De todos sale una flecha. Y no puede salir más de una flecha. Entonces efectivamente de todos salen una sola flecha. Entonces sí es una función. Entonces fíjate que no, sí es una función. Entonces no es necesario que la función g llene todo esto acá. O sea, yo no necesito que el recorrido de g tenga que ser todo el dominio de f. Puede ser, lo que necesitamos en realidad es que sea un subconjunto. ¿Sí, Giancarlo? Ah, ok, profe, sí, Sí, gracias. porque este B hace de papel de intermediario. El B es el que me permite a mí, el conjunto B y la, bueno, sí, digamos, el conjunto B junto con las funciones es lo que me permite a mí poder hacer el puente. Pero una vez que ya está el puente, esto desaparece. Entonces fíjate que lo que nos queda al final es una función. Entonces aquí tengo dos funciones, las operé y el resultado es otra función. Y efectivamente es una función. O sea, que por ejemplo en este caso nunca le llegará una flechita al numeral, por ejemplo. No, jamás, no tiene cómo. Sí, no, no tiene cómo porque los que llegan al numeral es el 0, pero aquí nadie le llegó. Entonces aquí se perdió el puente, ¿no? O sea, si uno quisiera gastar esta flecha, algo debió llegar, pero como no llegó nada, entonces esta información se pierde. Exactamente, muy bien. Bueno, ¿cómo se maneja esto algebraicamente? ¿Sí? Porque también necesitamos tener esa habilidad para hacer los manejos algebraicos. Entonces, voy a repetir este ejemplo que lo hicimos en la clase pasada y para observar que esta operación es no conmutativa, eso es muy importante. Entonces, vamos a considerar dos funciones. Una función es f de x igual a x más 1 y la otra es g de x igual a x al cubo. Entonces, uno tiene que pensar qué hace la función, digamos, con nuestra variable, sobre todo estas que tienen una expresión algebraica. Entonces, algebraicamente la función toma nuestro valor x y le suma 1. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá.
Y algebraicamente nuestra función g toma el valor x y lo eleva al cubo. O sea, lo que está dentro del paréntesis le suma 1 y lo que está dentro del paréntesis lo eleva al cubo. Eso es lo que hace, es el papel de cada función. Entonces vamos a hacer f compuesto g evaluado en x. Entonces, como les decía, primero actúa g, que es la que está más cercana, o sea que me queda f de g de x. G de x es x al cubo, o sea, aquí lo tengo escrito. Entonces cambiamos g de x por x al cubo. Y ahora la función f va a evaluarse sobre esto que está aquí. Aquí está un número a, solo que ese número a es x al cubo. Entonces, ¿qué hace la función a lo que está dentro del paréntesis? Lo que dijimos acá. Aquí si yo escribo, por ejemplo, f de a, eso es a más 1. Entonces, lo que esté dentro del paréntesis le sumo 1. Entonces, si esto fuera una a, entonces sería a más 1. Pero ¿quién era a? A era x al cubo. Entonces, ahí obtenemos x al cubo. Ahora vamos a hacer la composición en el otro orden, o sea, hacer g compuesto f. Entonces, fíjense que la función interna era g primero, ahora va a ser f, y la función externa era f, ahora va a ser g. Y simplemente intercambio el orden a ver qué función obtengo. Claro, aquí efectivamente yo observo que obtuve una función. Si esto es un polinomio, una función polinómica de grado 3. Bueno, entonces aquí lo mismo, f actúa primero porque es la que está más cerca, entonces hacemos g de f de x es x más 1, que es lo que está diciendo aquí arriba. Y ahora, ¿qué hace la función g a lo que está dentro del paréntesis? La función g la eleva al cubo. Entonces, ojo porque acá es todo x más 1, esto es como si fuera a, y entonces aquí quedaría al cubo, ¿sí? Todo el x más 1 está elevado al cubo. Y ya vimos que esto no es x al cubo más 1 al cubo, ¿no? Porque aquí actúa algo que se llama el binomio de Newton. Entonces el binomio de Newton me dice que es el primer sumando elevado al cubo más 3 veces el primer sumando elevado al cuadrado por el segundo. Solo que aquí el segundo es un 1, entonces no necesito escribirlo. Más 3 veces el primer sumando por el segundo elevado al cuadrado, pero bueno, esto vuelve a dar 1, entonces por eso no lo escribimos. Y finalizamos con 1 al cubo, pero bueno, 1 al cubo es 1. Entonces ahí, reescribiendo eso más bonito, nos queda x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. Claramente esta función y esta función no es la misma, son completamente diferentes. Esa es como digamos, la moraleja de esta historia acá. Entonces, aquí son diferentes. Entonces, la moraleja aquí, como les decía, es que la composición de funciones es una operación no conmutativa. Entonces, eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a componer las funciones, porque el orden sí importa. Bueno, yo no lo tengo escrito acá, pero sí les puedo, pues, como hacer el comentario. La composición sí es asociativa, es decir, yo voy a componer 3, entonces yo puedo agrupar las dos primeras o puedo agrupar las dos últimas o las dos primeras y ahí no hay problema, ¿sí? Entonces tampoco es una operación tan mala, es decir, sí es asociativa, solo que no es conmutativa. Entonces, la conmutatividad, yo siempre he dicho, si uno quiere tener una propiedad algebraica, es la conmutatividad, eso le evita a uno muchos dolores de cabeza, pero acá no. Bueno, vamos a hacer este otro ejemplo. Y aquí vamos a prestar un poquito más de atención con esto de los dominios. Entonces tenemos esta función que va de los reales sin el cero a, bueno, aquí yo puedo poner codominio de los reales, pero aquí estoy especificando ya el recorrido. El recorrido es todos los reales a excepción del 1. Esta función es 1 más x sobre x. Y esta función g, que digamos su dominio son todos los reales sin el 1, y va a todos los reales sin el 0. Pues, bueno, repito, aquí el codominio siempre pensamos en R, pero aquí estoy siendo más específico. Y bueno, este en realidad es el recorrido de la función. Son todos los reales a excepción del 0. Y esta función es 1 sobre x menos 1. Entonces, antes de hacer las composiciones, pensemos muy bien. ¿Qué hace la función x a nuestra variable? Entonces, le suma 1, pero ese resultado lo divide por nuestra variable. O sea, lo que esté dentro del paréntesis, sea lo que sea, le sumamos 1 y esa suma la dividimos por lo que esté dentro del paréntesis. ¿Qué hace la función que a lo que esté dentro del paréntesis? Le resta 1, ¿sí? Y le toma el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, si aquí dijera A, entonces a ese A le resto 1 y le tomo el inverso multiplicativo. Si aquí dijera 2,
a 2 le resto 1 y le tomo el inverso multiplicativo. Si aquí dice pi, a pi le resto 1 y tomo el inverso multiplicativo. Si aquí dijera b, entonces a b le resto 1 y le tomo el inverso multiplicativo. Entonces de ahí tenemos las dos funciones. Vamos a intentar componerlas a ver qué nos queda. Entonces vamos a hacer f compuesto g evaluado en x. Entonces algebraicamente, como les decía, a primero actúa g. Entonces tenemos f evaluado en g de x. Fíjense que g de x es 1 sobre x menos 1, o sea que esta es la función f evaluada en 1 sobre x menos 1. Bueno, aquí ¿por qué le puse color verde? Porque recuerden que, ¿qué le hace la función f a lo que esté dentro del paréntesis? Entonces simplemente eso que esté ahí le sumo 1 y a esa suma la divido por lo mismo que esté en el paréntesis. Entonces aquí cuando voy a aplicarlo acá, entonces hacemos eso, lo que está dentro del paréntesis pasa aquí, le sumo 1 y ese resultado lo dividimos en lo mismo que está en el paréntesis. ¿Sí? Entonces quizá el paso para mí un poco más complicado porque si uno no está acostumbrado a este manejo algebraico, se va a perder, ¿sí? Pero pues piensen como si esto fuera una A. Entonces aquí A queda A más 1 y dividido entre A. Entonces si esto fuera una A, pues aquí quedaría A más 1 y dividimos entre A. Solo que A es 1 sobre x menos 1. Entonces por eso queda así. Bueno, y aquí ya es cuestión de manejo algebraico, ¿sí? Entonces tenemos una suma de dos funciones racionales o dos fracciones, si se quiere decir. Entonces aquí ponemos un 1, multiplicamos este por este, ¿sí? Así como aprendimos a sumar los racionales. Entonces me queda 1 más x menos 1 sobre x menos 1, todo dividido en 1 sobre x menos 1. Aquí ya podemos aplicar algo que se conoce como la producto de extremos y producto de medios, o sea, estos dos se multiplican y va aquí en la parte de arriba y estos dos aquí también se multiplican y esto va aquí en la parte de abajo. A veces a esto le llaman que el teléfono, que la oreja, no sé, tal vez la oreja porque queda aquí como una oreja pintada, pero bueno, como lo hayan llamado en el colegio, no tiene problema. Se llama producto de extremos y producto de medios, o sea, los extremos se multiplican y los del medio también. Y aquí me queda, bueno, esta parte que está aquí da X, ¿no? Aquí hay algo que se cancela. Aquí uno negativo y uno positivo se cancela, entonces solo me queda X. Entonces me queda X por X menos 1, que es lo que está acá, y aquí X menos 1 por 1. Y aquí también puedo cancelar, y fíjense que me queda X, en medio X. Entonces la composición toma un objeto y le asigna por imagen el mismo objeto. Cosa tan curiosa, ¿no? Vamos a ver que eso es importante cuando eso pasa. Bueno, y ahora vamos a hacer la composición en el otro orden. Entonces vamos a hacer G compuesto F de X. Entonces ahora F es la que está más cercana de la variable, entonces ella actúa primero, y la función G que está más lejos, pues actúa de segunda. Entonces la función F de X es X más 1 sobre X. ¿Y qué hace la función? Recuerden que acá si esto fuera una A, sería A menos 1 y tomamos el inverso multiplicativo. Entonces, este pasa para acá, restamos 1 y inverso multiplicativo. Bueno, aquí lo mismo, hacemos operaciones algebraicas. Aquí abajo, pues me queda, puedo poner un denominador 1, este por este por este. Entonces me queda x más 1 menos x. Acá abajo dividimos por x. Aquí creo que hay algo que se cancela, sí, este se cancela con este. Entonces arriba pues me quedó 1, pero lo puedo poner como 1 sobre 1. Y abajo me quedó 1 dividido entre x. Y es lo mismo, ¿no? Producto de extremos, producto de medios, o ley de la oreja, no sé cómo la quieran llamar. Este por este por este. Y pues me va a quedar x, ¿no? Porque 1 por x da x sobre y 1 por 1 da 1. Pero cuando vimos por 1 tampoco necesitamos escribirlo. Entonces me queda solamente x. Y ustedes van a decir, profe, pero es que usted dijo que que la operación no era conmutativa, que estas cosas eran diferentes. Bueno, pues en general van a ser diferentes. Aquí casualmente me dio X y me dio X. Ahora viene la pregunta más difícil de todas. ¿Podemos afirmar que las dos funciones dieron iguales?
Tómense ahí un minuto para pensar. Aquí tenemos la función f, que va de reales sin 0 a reales sin 1. La función g, que va de reales sin 1 a reales sin 0. La composición f compuesto g nos dio x, g compuesto f nos dio x. La pregunta es si la composición efectivamente nos dio igual. Vamos a ir escribiendo por acá. Respuesta. Entonces, ¿qué opinan, chicos? ¿Sí podemos decir eso? ¿No podemos decir eso? O sea, imagínense ustedes en el examen. Entonces, sea f de esta función, sea g de esta función, esta composición da esto, esta composición esto, f compuesto g es igual a g compuesto f, ¿verdadero o falso? ¿Qué marcan ustedes? Bueno, Pablo dice que sí. Bueno, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Bueno, porque vamos a analizar qué es lo que está haciendo cada composición. Entonces, fíjense que yo tengo aquí reales sin el 0, reales sin el 1 y luego reales sin el 0. Entonces, aquí, es que ahí creo que se ve todo. Entonces, la primera función, vamos a ponerla con verde clarito, aquí va la función f y luego va la función g. Voy a ponerlo por acá, y luego va la función g. Entonces, fíjense que cuando yo hago esta composición sería g compuesto f. Entonces, g compuesto f toma un número real que no sea el 0 y le asigna un número real que no sea el 0. Claro, la función toma un x acá y le asigna el mismo x, ¿sí? Porque ese fue el resultado que obtuvimos. Entonces, ahí estamos haciendo esto que está acá. Toma un x y le asigna el mismo x. Pero este x está en este conjunto y pues es el mismo x, pues obvio que está en el mismo conjunto. Pero si vamos a hacer la composición al contrario, entonces yo pondría primero la función g y luego pongo la función f, ¿cierto? Pero aquí el dominio de G son los reales sin el 1. Vamos a hacerlo aquí un poco más grande. El recorrido de estos son los reales sin el 0. Y luego la función f, aquí lo tengo, la función f va de aquí a acá. O sea, esto va a los reales sin el 1. Y esta composición que estoy marcando aquí, este sería f compuesto g. Recuerden que cuando yo coloco mi diagrama sagital, en la escritura se intercambia el orden, ¿sí? Porque aquí primero actúa f, que es la que va más cerca de la variable, y de último actúa g. Entonces aquí lo mismo, primero actúa g, que es la que está aquí de primera, que va a estar más cerca de la variable, y luego actúa f. Y claro, esta función pues también toma un x y le asigna un x. Pero si ustedes se dan cuenta, son funciones diferentes. ¿Por qué? Porque tienen dominios diferentes y también recorridos diferentes. Entonces, es que esto y esto no es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, acá, aquí yo podría decir, bueno, tomemos el 1 y el 1 run va al 1. Pero aquí yo no puedo tomar el 1 porque el 1 no está en el dominio. Entonces, fíjense que ahí se ve que las funciones no son iguales. Entonces, son funciones con dominios diferentes. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, no existe ningún caso donde se cumpla. Espera, dame un segundo. Voy a dar la palabra a Dana, luego a Juan Diego y luego, bueno, alguien activó el micrófono, pero no alcancé a ver quién era. Dana,
Juan Diego y, bueno, no sé, después la otra persona que habló que no alcancé a chequear qué nombre era. Adelante, Dana. Profe, la verdad es que no me quedó claro por la explicación que usted acaba de dar, no entendí. Ok, bueno, ya lo volvemos a repetir, no te preocupes. Eh, Dana, Juan Diego, adelante. No existe ningún caso donde se cumpla la conmutatividad en esta ecuación, donde decir G compuesto F es igual a decir F compuesto G. Sí, hay casos muy particulares donde sí son iguales, pero son, digamos, obviamente van a ser muy pocos, lo más normal y lo más... O sea, si yo cojo dos funciones así como medio aleatorias y las intento componer, lo más probable es que el orden de composición no sea igual. O sea, bueno, digamos, componiendo en órdenes diferentes obtengo funciones diferentes. Por supuesto que sí, sí hay funciones, o sea, casos particulares donde sí den igual, pero no es la regla. Ahora podemos mirar de pronto algún ejemplo. ¿Y alguien más comentó? Bueno, creo que alguien más activó el micrófono, pero bueno, tal vez no. Bueno, vamos a repetir qué fue lo que pasó, ¿listo? Entonces, bueno, aquí, nosotros lo que hicimos aquí fue álgebra, ¿no? Entonces, algebraicamente, pues yo hago la composición y pues obtengo G de X, digamos, F compuesto G de X igual a X. Y aquí lo mismo, yo hago álgebra, o sea, hago digamos, el manejo algebraico y obtengo G compuesto F de X igual a X. Pero hay que fijarnos cuál es el dominio de cada función, a ver si, o digamos, qué es lo que hace cada función, cómo actúa ella. Entonces, lo que había dicho inicialmente, la función F. Fíjense que la función f tiene por dominio los reales sin el cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este no puede ser cero, porque yo no puedo dividir por cero. ¿Sí? Y la otra función, acá, esto no puede ser cero, porque no podemos dividir por cero, por tanto x no puede ser 1. ¿Sí? Entonces son todos los reales a excepción del 1. Entonces ahí tenemos, digamos, cómo se están comportando nuestras funciones. Esta toma todos los reales sin el cero y o sea, a cada número que no sea cero le asigno un número real, pero el número real nunca va a ser 1. Por eso es reales sin 1. Y esta función tiene por dominio reales que no son 1, porque aquí yo no puedo ir por cero, y le va a asignar un número real, pero ese número real que le asigna tampoco nunca será el número 0. Entonces, listo. Entonces yo tengo acá mis dominios. Entonces vamos a hacer la composición. La composición, o sea, lo que voy a hacer es este diagrama sagital. Entonces el diagrama sagital, si yo voy a hacer F compuesto G, pues yo primero pongo G, aquí el dominio, aquí el codominio, luego pongo la función F, aquí el dominio y aquí el codominio, y hago el puente, ¿sí? Para ver cómo se comporta la composición. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Esperen, como la pantalla que se pueda ver todo, creo que ahí. Entonces la función, aquí voy a hacer G compuesto F, ¿no? Entonces G compuesto F quiere que primero tengo que poner a F, y por último a G. Entonces, cuando pongo a F, esta función F va de reales sin 0 en reales sin el 1. Entonces, ahí está la función F. ¿Listo? Ahora vamos a poner aquí la función G. Ella parte de reales sin 1, que ya lo tenemos acá, y termina en reales sin 0. Y aquí está la función G. Entonces, la composición va a ir de este conjunto en este conjunto. ¿Hasta ahí vamos bien, Dana? Sí, profe. Listo. Entonces, ahí tengo la observación o, digamos, el análisis de cómo se comporta, o sea, cuál es el dominio de la función G compuesto F, dominio y recorrido, o codominio, si quieren. Ahora, vamos a intercambiar los papeles, es decir, esto que está aquí lo coloco primero y esto que está aquí lo coloco ahora de segundo. Entonces, claro, esto queda aquí, entonces arrancamos en reales sin 1 y voy a reales sin 0 y ahora esta parte que está acá vengo y la coloco después. Entonces aquí es reales sin 0 y llego a reales sin 1. Y esta sería la composición F compuesto G, porque se cambia el orden. O sea, esta que dice acá es esta que está acá y esta que dice aquí es esta que está acá. Bueno, y ahora yo observo esta composición, sí, ya olvídense de todo esto, bueno, de esto en realidad. Ahora esta composición
toma un real que no es 0 y run lo envía en el mismo número, que es un real que no es 0. Y en el otro lado, la composición toma un real que no es 1 y run lo convierte en el mismo número, que es un real que no es 1. Pero ahora yo me observo acá antes, a pesar de que esto toma un X y le asigna el mismo X, y esto toma un X y le asigna el mismo X, no estoy trabajando en los mismos conjuntos. Aquí tengo reales no nulos y aquí reales que no son 1. Entonces, estos dominios, al ser diferentes, me dicen que las funciones son diferentes. Vamos a anotarlo aquí con rojo. ¿Sí? Entonces, son conjuntos diferentes. Y conjuntos diferentes lo que me dice es que las funciones van a ser diferentes. O sea, la conclusión acá es que f compuesto g no es lo mismo que g compuesto f como funciones. ¿Sí? Algebraicamente parece que sí dan iguales, pero en realidad no son las mismas funciones. ¿Un poco mejor, Dana? Gracias, profe. Listo, ok. Ahora, muy interesante, ahora que tenemos esto acá, podemos hacer una observación extra. Por ejemplo, vamos a hacer G compuesto F del número 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer G compuesto F del número 1. Entonces recuerden que esto es G de F de 1. O sea que esto es G de F de 1. Entonces vamos a intentar, ayúdenme aquí mentalmente. Si yo F lo reemplazo en la función F reemplazo la X por 1, pues tengo 1 más 1 sobre 1, o sea, eso da 2. ¿Cierto? Entonces aquí esto me daría G de 2. Y ahora cuando hago G de 2, pues también ayúdenme mentalmente. Entonces la función G cuando reemplazo por 2 sería 1 sobre 2 menos 1. Bueno, 2 menos 1 da 1. 1 sobre 1 da 1. Entonces ahí me dio 1. Efectivamente, pues tenía que darme el mismo número porque ya lo habíamos demostrado, ¿no? Pero G compuesto F evaluado en 1 da 1. Ahora, si fueran la misma función, pues yo podría hacer F compuesto G evaluado en 1. ¿Sí? O sea, si esta función y esta son la misma, pues en vez de G compuesto F, yo podría tener F compuesto G, perdón. Y esto es igual a F de G de 1. Entonces vamos a hacer G de 1. Entonces mentalmente, ahí ustedes me ayudan. Cuando yo reemplazo aquí por 1, me queda 1 sobre 1 menos 1. ¿Y cuánto me da eso? 1 sobre 0 en terminación. Exacto, esto da no determinado. Entonces aquí yo tendría que hacer F, perdón, de, no sé, no está determinado. Entonces no está determinado. Entonces, por un lado, la composición yo la pude hacer en 1 y medio 1, pero si yo hago la composición en otro orden, no puedo. Entonces ahí es donde observo que efectivamente no son la misma función. Claro, si yo lo hiciera en otro, digamos en 2, aquí me va a dar 2. Y aquí lo hago en 2 y vuelve y me da 2. Ahí no hay problema, ¿sí? Los problemas son 0 y 1, que es donde están las restricciones de cada función. Entonces, claro, es que esta función no hay problema si yo cojo el 1, entonces llego al 1, pero aquí ya no puedo coger el 1, porque no está en el dominio. Por eso ahí me queda una indeterminación. Entonces, ahí se observa que efectivamente no son funciones, aunque algebraicamente parecía que sí. Entonces esto es como para recalcar esa idea de que cuando uno está hablando de funciones, siempre es muy importante tener en cuenta los dominios. O sea, los dominios, o sea, la función no es solo la expresión algebraica, sino cuál es su dominio, cuál es su codominio. Eso es parte de la función misma. Bueno, y vamos a hacer aquí este otro ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a la raíz de x menos 1. Entonces vamos a determinar cuáles son los dominios de cada composición. Entonces vamos a hacer f compuesto g y g compuesto f.
Entonces, vamos a observar cada función por aparte. La función x cuadrado es una función polinómica, la conocemos bastante bien, es toda una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Entonces, dominio todos los reales. Y sus recorridos son los reales positivos, ¿sí? Porque esto siempre da mayor o igual a 0. Y esta función que está acá, gx igual a raíz de x menos 1, pues lo que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual a 0, porque yo no saco raíces pares de números negativos. Entonces, su dominio son los reales de 1 hasta infinito, y sus recorridos son los números mayores iguales a 0, porque esto también pues, siempre es un número mayor o igual a 0. Entonces, vamos a ver cómo se comportaría la composición, cómo se comporta cada composición. Entonces, vean, aquí tengo las dos gráficas. Esta que está aquí es la gráfica de la raíz de x menos 1. Y esta que está aquí es la gráfica de x cuadrado. Entonces, si yo voy a hacer f compuesto g, vamos a rayar, f compuesto g, ¿cierto? Entonces recuerden que de x, entonces yo primero hago primero hago g de x, y luego tengo que, después de hallar g de x, tengo que poner actuar f. Entonces yo necesito buscar números que estén en el dominio de g, pero cuyas imágenes estén en el dominio de f. Entonces, vamos a fijarnos en este dibujo que está acá. ¿Listo? Entonces, todo esto es el dominio de f, porque el dominio de f son todos los números reales. ¿Sí? El dominio, pues yo lo puedo dibujar acá, como lo puedo dibujar acá, pero aquí lo voy a dibujar verticalmente. Ahora van a ver por qué. Y entonces ahora, bueno, y el dominio de la función g, entonces como esta es la función g, así que raíz de x menos 1, su dominio son estos que están acá. Entonces, yo necesito ahora encontrar elementos en el dominio de G, o sea, elementos aquí, ¿cierto? Cuyas imágenes caigan dentro del dominio de G. Entonces, fíjense que aquí no hay problema. Cualquier elemento que esté en el dominio de G, todas las imágenes, pues caen aquí en este conjunto verde. Entonces, la conclusión ahí es que el dominio de f compuesto G son todos los reales entre 1 e infinito. O sea, coincide con el dominio de G. Pues porque ahí no hay problema, este dominio toma todos los números reales, entonces no tengo ningún problema, ¿sí? Recuerden que para hacer la composición, ¿yo qué hago? Yo tomo un X acá en el dominio de G, run, le calculo la imagen, y ese número que está aquí, ahora ahí va a aplicar F, entonces tiene que estar en el dominio de F, por eso coloqué el dominio de F aquí de forma vertical. Entonces, listo. Digamos que de este gráfico que está acá, voy a escribirlo, que está escrito abajo, concluimos que el dominio de f compuesto G es de 1 a infinito. Coincidió con el dominio de G. Esta es aquí una coincidencia. No siempre va a ser así. Ahora vamos a hacer al contrario. Vamos a calcular acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a calcular el dominio de G compuesto F. Entonces, la que actúa de última es la función G. Entonces, ese dominio vamos a ubicarlo aquí, en la recta vertical. Entonces, el dominio de G son de 1 hasta infinito. ¿Sí? Y aquí ya tenemos nuestra parábola. El dominio de F, que es todo esto que está acá. Bueno, no, debería rayarlo, pero no quiero como rayar tanto en la figura. Entonces vamos a acercar esto por acá un poco más. Ahí. Entonces, el dominio de F, voy a anotarlo con azul por aquí. Entonces, el dominio de F son todos los números reales. Entonces, para que tenga sentido esta composición, para que tenga sentido G evaluado en F de X, entonces yo necesito primero arrancar con un elemento en el dominio de F, o sea, es cualquier número real, pero solo aquellos que cuando yo evalúe en F, eso esté ahora en el dominio de G. Entonces, fíjense que si yo cojo un número por acá, ¿sí? Un X acá, entonces yo run, vengo acá y pum, aquí quedó f de X. Pero este f de X ya no le puedo aplicar G porque está por fuera del dominio de G. Claro, y tiene sentido. Por ejemplo, si aquí está un medio, entonces cuando yo hago un medio al cuadrado, pues me da un cuarto. Pero yo no puedo hacer aquí, yo no puedo reemplazar esto por un cuarto porque me quedaría raíz de menos 3 cuartos. Entonces, que eso ya no es un número real.
Entonces, para que tenga sentido la composición, yo tengo que mirar cuáles elementos aquí tienen imagen dentro de esto que está verde oscuro. Entonces, todos estos de acá no me están sirviendo, porque todos tienen imagen por fuera, ¿sí? Entonces, estos no sirven. Mientras que si yo estoy por aquí o por acá, yo calculo la imagen y la imagen me queda dentro del conjunto verde, que es el dominio de G. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, yo me paro aquí, voy acá, run, run, caigo por dentro. Entonces, yo estoy acá, run, run, caigo por dentro. Entonces, es como si yo estuviera haciendo el contrario. Ahora miremos quiénes caen acá. Entonces, lo que hago es proyectar aquí sobre la gráfica y luego proyectar hacia abajo. Entonces, ahí observo que se me llenan estos de acá y estos de acá. Entonces, el dominio de esa composición de la que estamos hablando va a ser desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta infinito. Fíjense que ahí ni es el dominio de F, ni es el dominio de G. O sea, aquí esto no coincidió con ninguno de los dominios que ya tenía. Y tampoco coincide con la intersección de los dominios. Aquí hay, este es un ejemplo así bastante típico donde pues pueden pasar cosas un poco diferentes. Pero fíjense cómo, digamos, las gráficas, dependiendo de en qué orden voy a hacer la composición, las gráficas de las funciones me ayudan muchísimo a determinar el dominio de las composiciones. Bueno, y para terminar esta observación de este ejemplo, cuando yo analizo algebraicamente, entonces yo hago f compuesto g de x. Entonces eso sería f de g de x. G de x es la raíz cuadrada de x menos 1. Y eso sería la raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado, y eso da por resultado x menos 1. ¿Sí? Digamos, como este número aquí es positivo, de alguna forma el cuadrado y la raíz se cancelan. Porque si no fuera positivo, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, esto tiene sentido si lo que está aquí adentro es mayor o igual que 0. Entonces ahí simplemente puedo cancelar, pero eso que está aquí es mayor o igual que 0. Y cuando hago la otra composición, G compuesto F, entonces primero actúa F, F de X es X al cuadrado, y la función G lo que hace es sacar la raíz cuadrada de lo que está aquí adentro menos 1. Entonces si esto es A, ya A menos 1. O sea que le saca la raíz cuadrada. Entonces fíjense que bueno, son funciones diferentes, pero lo que yo quería decir acá era que cuando uno mira esto, o sea, si yo les digo, ¿cuál es el dominio de x menos 1? Ustedes dicen, ah, sí, x menos 1, eso es un polinomio de grado 1, o sea que eso es una función lineal, su gráfica es una recta. No, pues el dominio son todos los reales. Entonces, ¿cuál es el dominio de f compuesto g? Entonces uno dice, no, todos los reales, porque me dio x menos 1 y el dominio de x menos 1 son todos los reales. Y ahí pues se olvidó de todo el proceso que hubo aquí adentro, y ahí pues se comete un error, porque ya vimos que el dominio eran los reales mayores que 1, mayores o iguales a 1. Entonces ahí yo tengo esta observación acá. Note que la expresión algebraica, aquí es la expresión. Note que la expresión algebraica x menos 1, pues como expresión algebraica tiene por dominio los reales. O sea que no es recomendable hacer el álgebra y después del álgebra mirar qué dominio tiene esta expresión que está acá, porque no va a coincidir. El dominio viene como, digamos, el dominio hoy trae la información de la composición, ¿sí? Entonces, para yo poder evaluar acá, para luego evaluar acá, esto que está aquí, el x menos 1, tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí, si yo pienso en x menos 1, x puede ser cualquier número. Pero si esto viene de un proceso de composición con estas funciones, primero debía haber calculado la raíz cuadrada de x menos 1 para luego elevar al cuadrado. Entonces, ese x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Por tanto, x mayor o igual que 1. Entonces, ahí es donde uno observa que el dominio no es el dominio de la expresión algebraica que queda al final, sino es el dominio para el cual la composición tiene sentido. Entonces, bueno, en este caso la función es obtenida, no sé por qué estoy hablando en plural, es obtenida por composición de funciones y se hace necesario que cada paso, o sea, cada paso de la composición pues esté bien definido. Entonces, por eso aquí
Si yo les hubiera dicho hace un par de clases, ¿cuál es el dominio de x-1? Ustedes dicen, pues los números reales. Pero si les digo, ¿cuál es el dominio de esta función x-1 que he obtenido por medio de esta composición? Entonces tienen que mirar y revisar la composición a ver para qué valores cada paso de la composición tiene sentido. Y aquí en este paso de acá, uno dice, ah, no, ya x no puede ser, por ejemplo, -3, que me quedaría la raíz cuadrada de -4, que no es un número real. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, parece que no. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que se llama funciones inversas. O sea, una función inversa es una función que intenta de alguna forma revertir o invertir el proceso que hace una función f. Entonces la idea es, la pregunta que queremos resolver es la siguiente. Si tengo una función de a en b, ¿es posible invertir lo que hace f? O sea, como reversar todo el proceso. Entonces vamos a hacer unos ejemplos sencillos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una función f. La función f tiene por dominio este conjunto que tiene los números del 1 al 4, los números naturales del 1 al 4. Y en el conjunto b tiene numeral, corazón y triángulo. Entonces, esta función, ¿qué hace? Al 1 le asigna el numeral, al 2 también, al 3 el corazón, al 4 el triángulo. Si yo quisiera invertir f, es poner la información al contrario. Básicamente es invierta las flechas. Cambie las flechas de sentido. Entonces, claro, invertir f sería una función que parte de b y llega a a. Pero si yo le invierto el orden a las flechas, entonces de numeral deben salir dos flechas. Del corazón sale una hacia el 3 y del triángulo sale una hacia el 4. Pero en este intento de invertir la función, llegamos a algo que no es función. Entonces, ¿por qué no es función? Porque del numeral salen dos flechas. Recuerden que para que algo sea función, todo elemento del dominio tiene que tener una y solamente una imagen. Este no, este es garoso, este tiene dos imágenes, entonces no es función. Exacto, muy bien, Haider. Entonces, ¿cuál es aquí? Pues no se puede invertir f. En este caso, digamos, la conclusión es que no se pudo invertir f. Aquí, conclusión, no se logra invertir f. Invertir f, listo. Entonces, bueno, ahí pues no se pudo. Veamos aquí, este otro ejemplo. Entonces, claro, ya sabemos que, por ejemplo, no pueden haber varios con la misma imagen, porque al devolverme, pues de ese van a salir varias flechas. Entonces, esta es otra conclusión. Es decir, no pueden haber varios elementos con la misma imagen. Con la misma imagen. ¿Listo? Entonces, era como otra conclusión. Bueno, ahora veremos este otro ejemplo. Entonces, aquí al 1 le llega el numeral, el 2 le llega la naranjita, el 3 va al corazón, el 4 al triángulo y bueno, aquí nadie llegó al cuadrado. Bueno, entonces, si yo quisiera invertir la función, pues lo único que hago es invertir las flechas. Entonces me quedaría esto. Aquí tendría numeral va al 1, naranja va al 2, corazón al 3, triángulo al 4. Y bueno, como a este no le llegó flecha, pues no hay nada que invertir, ¿no? Pero otra vez, no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque recordemos que la definición de función es que todos los elementos del dominio deben tener, todos los elementos del dominio deben tener imagen, pero este no tiene imagen. ¿Sí? Entonces ahí pues nos falló. Entonces aquí igual, conclusión, no se logró invertir. Claro, entonces a todos debe llegarle una flecha, porque si a alguien no le llega una flecha, pues no va a salir una flecha cuando intente invertir. Entonces, digamos que todo elemento en B debe tener preimagen.
debe tener preimagen. Ese es el punto. ¿Sí? O sea, todos los que estén acá, a todos les tiene que llegar una flecha. Recuerden que aquí la idea, la imagen de 4 es el triángulo, pero si yo quiero hablar en términos de preimagen, la preimagen del triángulo es el 4. Entonces, ahí tenemos que para que se pueda hacer, necesito que no pase esto y que no pase esto. Sí, Giancarlo, adelante. No, profe, qué pena. Bueno, pero Giancarlo tiene toda la razón. En el chat dijo, la función tiene que ser biyectiva, claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión ya final? Es necesario que f sea inyectiva. Recuerda que inyectiva es justamente que no hayan dos que tengan la misma imagen y que todos los elementos en el codominio tengan preimagen. Eso es lo que llamamos por sobreyectiva, para poder invertir una función. Recuerden que estas dos cosas, cuando una función satisface estas dos, ahí es cuando decimos que es biyectiva. Entonces ahí tenemos la definición de función inversa. Entonces sea f una función biyectiva, ahí sí ya no vamos a tener problema. El dominio de f es A, el recorrido es todo B, o sea, digamos aquí el recorrido es el mismo codominio. Entonces la función inversa, entonces aquí la inversa nos la vamos a simbolizar con un -1 arriba, ¿sí? Como si fuera un exponente, pero no es un exponente, es solo una simbología. En algunos textos creo que ponen como así, como una F con la flechita para atrás. Entonces, claro, esa es la inversa porque está invirtiendo la flecha. Pero bueno, es más usada esta simbología. Aunque parece un exponente, pero no es un exponente. Entonces, f a la -1 de b sobre a. ¿Y cómo se define? Pues f a la -1 de b es a solamente pues si f de a es b. O sea, básicamente, si hay una flecha de a a b, pues la inversa invierte la flecha. Entonces, f a la -1, o sea, f manda a en b, pues su inversa manda b en a. O sea, invierte la flecha. Bueno, y aquí, no sé por qué, aquí escribí f a la -1, f a la -1 de b es a, sí, solamente si f de a es b, y aquí en el dibujo puse x y y. Permítame, yo hago ese cambio ahí. El a se manda en un b. Si esto es lo que pasa, entonces la función inversa, pues hace lo contrario. Toma el b y lo devuelve en un valor a. Y pues invierten los papeles, ¿no? O sea, para esta función el dominio es A, el recorrido es F. Y para esta función pues se invirtió, entonces el dominio es F y el recorrido es A. Entonces fíjense que hallar inversas no es tan complicado. Lo que pasa es que sí es obligatorio que la función sea biyectiva. Eso es, o sea, es suficiente y necesario. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, aquí hay algunas observaciones importantes. Entonces, este se llama inversa y no es el inverso multiplicativo, o sea, f a la -1, f a la -1 evaluado en x no es 1 sobre f de x, ¿sí? Y ojo porque esto lo podemos escribir así. Y aquí, ustedes saben que la matemática es un lenguaje, ¿no? Entonces, a veces si uno no es muy atento del lenguaje, pues puede cometer, pues digamos, se hace difícil la lectura. O sea, uno ve los símbolos ahí en un libro, en un cuaderno, y uno dice, ¿qué es lo que están haciendo acá? Pues que yo no entiendo, pero es simplemente tener mucha atención. Si el -1 está aquí pegado a la f, estoy hablando de la función inversa. ¿Sí? Entonces, y no es lo mismo que hacer 1 dividido en f de x. Pero 1 dividido en f de x sería el inverso multiplicativo y el inverso multiplicativo lo simbolizamos con un exponente -1. Entonces, esto sí se puede escribir así. Entonces uno dice, ¿cómo así que esto y esto no es lo mismo si está escribiendo lo mismo? No, vean la posición del símbolo. Este está aquí pegado a la f, lo que me está diciendo que tomo la función inversa respecto a la composición. Pero cuando el -1 está aquí afuera, pues esto es un número real y lo que está haciendo es tomar el inverso multiplicativo. O sea, si esto fuera un 2, pues sería un medio. Si aquí fuera pi, pues sería 1 sobre pi. Si aquí fuera un 1 sobre raíz de 2, pues sería raíz de 2. ¿Sí? Pero cuando está aquí, está simbolizando otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque entonces no es lo mismo, por ejemplo, decir seno de la -1 de 1
no va a ser lo mismo que seno de la menos 1, o digamos de 0. No sé. Bueno, 0 no, de pi, no, pi medios. No, pero bueno, tiene sentido ese en 1, sí. Bueno, no es lo mismo esto que seno de 1 a la menos 1. Solamente porque este está aquí, me dice que esto es un ángulo para el cual el seno vale 1, entonces me dice, sí, pi medios. Y esto es seno de un radián y 1 sobre seno de un radián. Ahí tocaré tomar una calculadora a ver qué número es aproximadamente. Pero son cosas totalmente diferentes. Solamente por en dónde está escrito el menos 1. Entonces, mucho cuidado cuando lean y cuando escriben también. ¿Sí? Bueno, la función inversa pues también va a ser una función biyectiva, obviamente, ¿cierto? Y cuando yo hago la composición de una función con su inversa, siempre voy a obtener x. O sea, es como si no cambiara. Claro, porque la función f, digamos, aquí actúa f y f a la menos 1 lo deshace. Entonces, pues yo empiezo en x, termino en x. Y aquí actúa primero la inversa de f y luego actúa f. Y f también deshace lo que hace f inversa. O sea que si parto de un x, llego al mismo x. Solamente que esto está en dominios diferentes. Ojo, entonces no es que sean la misma función, sino que pueden estar en conjuntos diferentes. Bueno, si yo tengo una función que satisface estas igualdades y que es biyectiva, entonces esa función es la inversa de f. Es decir, en este ejemplo que nosotros hicimos acá, cuando yo compuse estas dos funciones, en ambas composiciones obtuve x. Y como estas funciones ambas son biyectivas, aquí, si yo pienso en cuál es la inversa de la función f, es esta. O cuál es la inversa de la función g, es esta. Entonces, también solamente el hecho de tener funciones, digamos que en cada x no lo cambien, y si las funciones son biyectivas, una es la inversa de la otra. O sea que aquí de manera mágica encontramos una función inversa de la otra. Bueno, y como estamos hablando con funciones de valor real, la gráfica de la función inversa se puede obtener reflejando la gráfica de f por la recta y igual a x. Esto ya lo habíamos hecho cuando hablamos de la función exponencial y la función logaritmo, que ya son inversas la una a la otra. Y aquí hay una propiedad que no la anoté, pero pues me acabo de acordar que no la anoté. Es que si yo busco la inversa de la inversa, pues es la función original. Entonces, no es que, sí, por exponentes menos 1 por 1 da 1 y pues f a la 1 es f. No, eso sería lo que se conoce en el ámbito académico como un machetazo, o sea, como una justificación errada. ¿Sí? Eso es lo que sería un machetazo. Simplemente es porque en la composición de funciones obtengo lo que se conoce como la función identidad. Pero bueno, simplemente la inversa de la inversa es la función original. Por eso la notación es buena, porque digamos que uno le recuerda un poco ley de exponentes y decir, bueno, esto da f. Pero no es que esa sea la justificación. ¿Sí? La ley de exponentes se vuelve una memotecnia para acordarse uno de que la inversa de la inversa es la función original. Bueno, entonces veamos aquí algunos ejemplos. Entonces ven, aquí, bueno, no recuerdo aquí qué funciones usé, pero usé funciones lineales. Sí, no, la verdad no me acuerdo. Esto creo que es como menos 2. No recuerdo qué funciones usé aquí. Pero bueno, aquí usé una función f, que es la que está acá, en azul. Y entonces yo lo que hago es, tomo esta recta, esta es la recta y igual a x. Voy a ponerle colorcito azulito clarito. Esta es la recta y igual a x. La ponemos a actuar como si fuera un espejo, porque lo que quiero hacer es una reflexión. Y al ponerla a actuar como un espejo, obtengo esta que está aquí, actuando esto como un espejo, se me proyecta acá. Esta parte que está aquí se refleja acá. Y esta parte que está aquí, se refleja aquí abajo. Entonces, la reflexión me da esta línea. Y esa línea es justamente pues, la función inversa. Sería f a la menos 1 de x.
Perdón que no anoté las expresiones algebraicas, pero bueno, esta es una, no recuerdo qué recta es esta, ahí se obtiene la recta inversa. Perdón. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tomamos como f la función que está azulita, entonces esta es la función f de x, entonces la función f de x viene acá, tiene una asíntota por aquí, creo que en 1, si no estoy mal, luego aquí viene acá, y pues la función es biyectiva, cada corte horizontal corta una sola vez, bueno, por acá hay una asíntota, por esa asíntota no hace parte del dominio. Y el recorrido, pues son todos los números, perdón, ese no hace parte del recorrido. Entonces, por aquí hay una asíntota, pero ese no se cuenta en el recorrido. Entonces, todos estos cortan una sola vez. Eso es lo que dice es que la función es inyectiva. Bueno, cuando yo tomo aquí y igual a x, que sería esta recta que está acá, entonces, pues yo voy reflejando, ¿no? Tengo esta gráfica que está acá, tengo esta línea, entonces esta parte que está aquí se refleja en esta que está acá. Esta sería la reflexión. Y esta parte que está acá se refleja en esta parte que está acá. Y aquí igual, esta parte que llega hasta aquí se refleja acá. Y esta parte que está aquí hacia abajo se refleja en esta parte verde que está acá. Entonces la función verde que me queda ahí, esa función verde es la inversa de f. Sería f a la menos 1 de x. Bueno, y acá tenemos, aquí esta sí sé qué función es. Aquí vamos a tomar por función, o sea, f de x. Aquí voy a cambiar los papeles. La función original es la verde. Esto es x al cuadrado. Esa es la función run, que sabemos que es una parábola. Esta función no se puede invertir porque no es inyectiva. Ahora revisamos el chat. Entonces, esta función no es inyectiva. Entonces, eso es un problema. Si no es inyectiva, no podemos invertir. No es inyectivo. Ahora, de pronto algunos se preguntan, profe, ¿usted cómo sabe que no es inyectiva? Bueno, recuerden que para revisar si es inyectiva, yo hago una línea horizontal, vamos a hacerla por ejemplo acá, y esa línea horizontal yo observo que corta en dos ocasiones. Corta por aquí y corta por acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí hay dos números. Bueno, por acá hay dos números. Vamos a llamarlos aquí A y B. Y ambos tienen la misma imagen, es decir, f de A es igual a f de B. Entonces son dos elementos a los que le salen dos flechas. ¿Sí? Entonces, y las flechas llegan al mismo punto. Entonces no es inyectivo. Entonces, si no es inyectiva, pues no se puede invertir. Pero entonces aquí es donde viene, digamos, un poco la estrategia que usa uno en matemáticas para poder obtener funciones inversas, porque siempre es importante tener esa, si uno piensa en la función como si fuera una operación, es como tener esa opción de invertir la operación. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues vamos a recortar nuestra función para volverla inyectiva. Entonces, si nos hacemos los de la vista ciega, y hacemos de cuenta que esto no existe, entonces lo vamos a quitar, vamos a eliminar esta parte. Eliminamos esto. Entonces, al eliminarlo, lo que nos queda es esta ramita que está acá. Y esa ramita ahora sí es inyectiva. Ahora usted me dice, profe, ¿cómo hace usted para quitar la rama? Pues simplemente vamos a considerar la función definida solamente sobre los reales positivos. Entonces, ahora sí es inyectiva. Bueno, entonces ahora me toca borrar acá y escribir. Ahora sí es inyectiva. Entonces, listo. Ahora sí es inyectiva. Ahora, cuando ella ya es inyectiva, entonces ahora sí yo la puedo invertir. Entonces, tomamos mi recta y igual a x. Tomamos y igual a x acá. Y ponemos a actuar como si fuera un espejo. Entonces, esta parte que está aquí se refleja acá. Y esta parte que está aquí se refleja acá. Entonces, ahí obtengo esta que está aquí en azul. Y esa sería la función inversa. Esto sería f a la menos 1.
Y entonces aquí es donde uno dice, bueno, necesitamos ponerle un símbolo a esta que es x cuadrado, vamos a ponerle un símbolo a su inversa. Entonces aquí la simbolizamos así, raíz de x. Entonces si uno quiere entender cuál es la formalidad de la raíz de x, la raíz de x es la función inversa de la función x cuadrado, pero la función x cuadrado tengo que restringirla, ese es el lenguaje que usamos en matemáticas, restringirla a los reales positivos. Entonces fíjese que la función f a la menos 1 tiene por dominio los reales positivos y por codominio los reales positivos también. ¿Sí? Porque recuerden que si la función f va de aquí para allá, la función inversa invierte los papeles, ¿cierto? Entonces, la conclusión final de este ejemplo es que la raíz de x es mayor o igual que 0. Ese cuento de que la raíz de 4 es más o menos 2, eso es un cuento que uno le echan en el colegio y no es cierto. Porque la raíz cuadrada como función es una función que toma un número positivo y le asigna otro número positivo. Porque yo no puedo decir, es que si fuera más o menos 4, yo tendría que graficar aquí hacia abajo la otra parte de la parábola. ¿Sí? Y esto ya no es función. Cuando ustedes, yo les digo, ¿y esto es una función? Sí, no, no es una función porque el criterio de la línea vertical dice que no puede cortar más de una vez. Entonces ese cuento de que, la raíz cuadrada de 4 es más o menos 4, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la raíz se define como la función inversa de la función x cuadrado, pero la función x cuadrado restricta a los números positivos, a los números no negativos, de hecho. Entonces, pues por definición, la raíz cuadrada de cualquier número no negativo es siempre un número no negativo. Entonces, ese cuento de que esto es más o menos 2, eso no es cierto. Eso hay que ir como limpiando un poco esas cosas que a veces a uno como que se las han enseñado sin tanta formalidad. Pues como este curso es de matemática fundamental, estamos hablando de los fundamentos de la matemática, pues la fundamentación de la raíz como función es como tomándose como la función inversa de la función x cuadrado. Solo que la función x cuadrado no puede tener inversa porque no es inyectiva. Entonces, primero eliminamos esta parte y al eliminar, pues ahí es donde nos queda esto que está acá. Fíjense que si yo hubiera podido, y esto es interesante, yo hubiera podido decir, no, pues para volver a la función x cuadrado inyectiva, pues yo pude haber borrado otra parte y eso es completamente válido. Entonces yo tengo la función x cuadrado, voy a usar los mismos colores que usé en el gráfico. Entonces yo tengo mi función x cuadrado y uno puede decir, bueno, pues si usted lo que quiere es volverla inyectiva y volverla inyectiva es así como recortándola, pues recortemos esta parte. Entonces, ¿sí? Entonces ahora esta sería la función f que va de los números no positivos a los números positivos, ¿cierto? Esto sería f de x igual a x al cuadrado. Esta sí es inyectiva, entonces ahora lo que necesitamos es invertirla. Entonces para invertirla tomamos la recta y igual a x, que es esta que está acá. Esto sería y igual a x. Y al invertirla, lo que obtenemos es esto que está acá. Y esta podría ser la inversa. Claro, esta que está aquí es la inversa de x cuadrado. De hecho, esta función, voy a llamarla g, es menos la raíz de, esto es menos la raíz, menos la raíz de menos x, si no estoy mal. Sí. Claro, porque tengo un número aquí negativo, entonces tengo que multiplicarlo por menos para volverlo positivo, le tomo la raíz, pero está hacia abajo, entonces va con un menos. Entonces, esta podría ser la función inversa de x cuadrado también, solo que es el x cuadrado donde yo me quedo con esta parte de la parábola. Entonces, claro, al tener esa dualidad, ¿cuál es la inversa? O es esta o es esta. Entonces la comunidad matemática dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y cuando hablemos de la función inversa de x cuadrado, nos quedamos con esta, ¿sí? Porque claro, se puede hacer de esta otra forma también, pero entonces simplemente por convención universal,
pues la inversa de x cuadrado es esta que está acá. Entonces, claro, aquí también, de hecho esto también pudo haberla escrito como raíz de x, pero se generaría un montón de confusiones. Entonces, bueno, ahora sí, alguien creo que quería hacer un comentario. Adelante, Reina. Bueno, Reinel no era. Vamos a chequear el chat mientras tanto. Entonces, por acá dice, o sea que bueno, eso ahorita hago este comentario. Sería raíz de menos c, ajá, sí, es como lo escribí, raíz de menos x con un menos. El menos es porque, o sea, la raíz, lo que pasa es que esta raíz es la que está al otro lado, la que siempre es positiva. Entonces, bueno, o sea, esta raíz es la que está aquí al otro lado, por eso fue que le puse el menos y el menos. El menos, este menos que está acá es para que ya quede abajo. Recuerden que poner un menos o multiplicar por menos 1 invierte la positividad. Entonces, si la función estaba arriba, pues pasa a estar abajo. Pero bueno, uno puede decirse, no, pues esto, la simbología de esto va a ser esta, ¿sí? Entonces, esto va a ser un poquito confuso. Pero uno podría decir, vea, y simbolicemos esto. Entonces, ahora este que está aquí tiene que ser un número negativo para poderle calcular la raíz, porque es la inversa de esta rama que está acá. Pero entonces, como no es así, como se ha venido trabajando, entonces por eso fue que no usé esa notación. Ahora, esto es una cosa de simbología, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, esta es una función g de x, ahora, ¿qué símbolo le ponemos? Uno podría decir, no, pues a ver, digamos que esto es x con un gorrito. Entonces, ¿qué es x con un gorrito? Ah, pues entonces, menos 4 gorrito. Ah, da menos 2. Menos 100 gorrito. Ah, eso da menos 10. Entonces, uno podría invertirse la simbología para decir que es la inversa de esta función. ¿Sí? Ok, bueno, pero simplemente si yo utilizo, como usamos la raíz siempre, sería menos raíz de menos x. Bueno, no, ya lo grafiqué, no es raíz de menos x. No, raíz de menos x, si ustedes grafican raíz de menos x, les queda así. Esta es la raíz de menos x. Ah, No, perdón, profe, no, dice creo que... Pablo. Sí, no, creo que no, perdón. Es decir, esa, profe, realmente no No, creo que es sería. menos raíz de x. Sí, no, no, si no es error mío, es menos raíz de x. Sí, disculpa, perdón. Sí, 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 es menos raíz de x. Sí, porque la de arriba, ay, espera, borré todo. La que está arriba es raíz de x, entonces con el menos, pues simplemente la paso para abajo. Ya entendí, perdón ahí la confusión, perdón. Ya. Listo, sería menos raíz de x. Sí, claro, porque de ahí, digamos, cuando uno le dicen raíz de 4 es más o menos 2, entonces el más 2 está haciendo alusión a esta inversa y el menos 2 está haciendo alusión a esta otra inversa. ¿Sí? Entonces es como si x cuadrado tuviera dos inversas, solo que tampoco es como tan legal. Porque pues yo puedo o recortar esta parte, o recortar la parte izquierda, o recortar la parte derecha. Entonces depende de cómo yo recorto, obtengo una inversa. Entonces de pronto de ahí podría uno darle sentido a decir que la raíz de 4 es más o menos 2, o sea, son las dos posibles inversas de la función x cuadrada. Pero pues tradicionalmente siempre piensen cuando uno dice raíz de x es solamente lo que está aquí arriba, ¿sí? Porque si no, no tiene estructura de funciones, más como por eso. Listo. Gracias, Pablo, y gracias, Oscar. Sí, están en lo correcto. Bueno. Aquí, antes de pasar a lo otro, piensen entonces cómo haría uno las inversas de las funciones trigonométricas, porque si hay algo que no es inyectivo son las funciones trigonométricas. Entonces habría que recortar pedazos de las funciones trigonométricas para poderlas invertir, ¿sí? Ese sería como el punto. Y por supuesto, dependiendo de cómo yo la recorte, pues voy a obtener diferentes inversas, pero pues se pone una como estándar, que es la que funciona o la que queda determinada cuando ustedes usan una calculadora, por ejemplo.
Regálame un segundo, a ver, va a sacrificar 2 minutos de lo que viene más adelante porque eso es interesante observarlo. Entonces vamos a graficar aquí la función seno, por ejemplo. Entonces seno de x. ¿Dónde está seno de x? ¿Dónde está la x? Acá. Listo. Esa es la función seno. Como les decía, si hay algo que no es inyectivo, es una función trigonométrica. ¿Sí? Ya lo vimos la clase pasada porque ya es periódica. Entonces, cada vez que yo le doy la vuelta al círculo, obtengo los mismos datos. Entonces, para poder hallar una inversa de esta, yo tendría que hacer un trozo nomás de la función donde ella sea biyectiva. Entonces, acá, ok, sí, ¿cómo lo hago? Voy a poner aquí a igual a 0. A igual a 0. Y vamos a dibujar un punto de coordenadas A, seno, bueno, sí, seno de A. Listo. Este punto, vamos a darle un colorcito, color rojo, y aquí, listo. Entonces vean, sí, vamos a decirle que muestra el rastro. Entonces, listo. Entonces vamos a pensar qué trozo de la función puedo tomar para hacer inverso. Entonces, bueno, ahí ya me pasé. Sí, ya. Entonces, listo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo me quedo solamente con este pedazo que estoy marcando en rojo, ese trocito de la función, bueno, aquí sí me pasé, pero ese trozo sí es una función biyectiva. Entonces, ¿por qué? Porque si yo trazo líneas horizontales, bueno, este de aquí no va, este de aquí no va y este de aquí no va. O sea, lo que estoy haciendo es, estoy eliminando todo esto de la gráfica, todo esto, y solamente me voy a quedar con este pedazo. Entonces, fíjense que todas las líneas horizontales cortan una sola vez, y para todos los valores entre 0 y 1 siempre corta. Entonces, ahí tengo una biyección. Es decir, tomo la función seno, aquí está menos pi medios y aquí está pi medios. Entonces, el seno, pero solamente entre menos pi medios y pi medios, y eso va a todos los números entre menos 1 y 1. Y ahora esta sí es biyectivo. Ese trozo es biyectivo, entonces ese trozo sí lo podemos invertir. Entonces, vamos a invertirlo para ver cómo es la gráfica. ¿Listo? Entonces, invertirlo es simplemente cambiar, dibujar puntos aquí con las coordenadas invertidas. ¿Sí? Básicamente por eso se llama así. Entonces vamos a hacer aquí seno de A. Seno de A. Vamos a hacer algo más interesante. Sí, no, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a graficar y igual a x, que es como yo les estaba mostrando que se reflejaba. O sea, y igual a x y vamos a reflejar el punto. Entonces por aquí tenemos simetría axial, se llama eso. Entonces vamos a reflejar este punto respecto a esta recta. Entonces fíjense que acá yo obtengo el punto reflejado. Si yo muevo, entonces fíjense que el punto también se mueve, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se ve la inversa de la función seno solamente en ese trozo. Vamos a decirle aquí que nos muestre el rastro también. Bueno, ya la de A, voy a quitar, bueno, sí, dejémosle el rastro. Voy a cambiarle más bien el color a esta, propiedades. Tenemos el color, no sé, naranja. Entonces, en color naranja se va a graficar la inversa. Entonces, yo dije que la función le iba a tomar más o menos desde por acá hasta por acá. Entonces, así se ve la inversa de la función seno.
A ver, tenemos que un color naranjita este. Entonces la inversa de la función seno se ve más o menos como así. Claro, es reflejar solamente ese trozo de la gráfica. Entonces este sería seno a la menos 1. La función inversa del seno. Claro, uno puede decir, profe, pero ¿y si cogemos otro trozo? Pues también funciona, solo que esta es la inversa que hace una calculadora, que hace una máquina, porque es la inversa estándar que se definió. Pero así como lo hicimos con la raíz cuadrada, podemos decir, bueno, listo, ¿no? Entonces vamos a tomar otro trozo de la función seno. Entonces, donde ella también sea inyectiva. Entonces, por ejemplo, acá. Ah, bueno, esperen que creo que aquí necesito ir en propiedades. Acá. Deslizador. Entonces, necesito tomar valores más grandes. Voy a decirle que hasta 10. Entonces, listo. Entonces, este trozo que voy a marcar en rojito también es un trozo inyectivo de la función seno. Bueno, ese trozo también lo puedo invertir. Entonces, vamos a reflejarlo. Ah, creo que sí. Bueno, por acá. Entonces, la reflexión estaría aquí. Entonces, este trozo que ustedes ven aquí arriba también es la inversa de la función seno, solo que es una función seno recortada en otra parte. ¿Sí? Que es la parte que está en rojo, sería mi pedacito de seno que yo tomo, donde ella es biyectiva, y su inversa sería esta naranja que está aquí un poco más arriba. Entonces, también funciona como función inversa, pero sería la inversa de este trozo. Entonces, claro, la función seno, al no ser inyectiva, pues yo puedo recortarla en diferentes partes para volverla biyectiva y cada trozo va a tener una parte inversa y funciona como función inversa, solo que entre todo ese mundo de inversas que van a haber, porque van a haber muchas, pues digamos que la humanidad o la comunidad matemática estableció que era la que hacemos cuando recortamos entre menos pi medios y pi medios. Que por eso es que cuando ustedes hacen seno inverso de cualquier cosa en una calculadora, siempre les da un número, o digamos, si es en grados, entre menos 90 y 90, o si es en radianes, entre menos pi medios y pi medios. Pero ustedes no pueden tomar una calculadora y decirle, hagamos seno a la menos 1 de un medio y que les dé 324 grados, te puedo decir algo, no sé, estoy inventando números. O sea, no le va a dar un número que esté por fuera del rango menos 90, 90 o menos pi medios, pi medios. ¿Por qué? Porque la inversa, digamos, oficial es la que hicimos primero. Pero esta que está aquí también es una función inversa. Entonces, claro, hay muchas formas de recortar mi función seno, obteniendo pues que yo no pierda información sobre el recorrido. Y cada trocito de esos yo lo puedo invertir. Ahora, si yo quisiera reflejar toda la función, reflejemos acá, simetría axial. Vamos a reflejar toda la curva, que también lo puedo hacer. Perdón. Simetría axial. Entonces vamos a reflejar toda la curva, entonces lo que obtengo es esto que está acá. Vamos a cambiarle aquí el color. Color. Un naranjita aquí pálido. Eso. Claro, si vamos a borrar la verde. Fíjense que este es como un seno, pero sobre el eje Y. Entonces, claro, esa curva naranja o amarilla no es una función. ¿Por qué no es una función? Bueno, pues porque si yo hago el criterio de la línea vertical, el criterio de la línea vertical dice que yo hago una línea vertical y solamente puede cortar una vez. Entonces, eso me dice que no es función. Pero si yo lo recorto de acá a acá, este pedazo que está aquí, que fue el que dibujé ahorita, ese sí es función. Sí es función. O si mejor recorto este trozo desde aquí hasta acá, este pedazo de acá, este sí es función. Sí es función. Bueno, esta es la que una calculadora entiende por seno a la menos 1. Esta roja también sería un seno a la menos 1, pero con un seno que yo he recortado en otra parte. Entonces, aquí con GeoGebra es muy interesante lo que se puede observar. Bueno, chicos,
¿Alguna pregunta? Vamos a chequear un poco aquí el chat. Dice, entonces en vez de 2 resultados de números sería 2 resultados de funciones posibles. Sí, exactamente. De hecho, aquí son infinitas porque dependiendo en dónde yo recorte la función seno, pues voy a tener muchas inversas. Pero en vez de tener muchas inversas, pues la comunidad dice, no, vea, la oficial es esta. Entonces, la oficial es la primera, la que pasa por 0. Dice, entonces toda función podría tener una función inversa haciendo cortes, sí. Fíjense que si la función no es sobreyectiva, nosotros podemos recortar el codominio, eso no es tan grave, de hecho ahí no se pierde información. Y si no es inyectiva, pues también la podemos recortar, solo que ahí sí se pierde un poco de información, ¿sí? Porque digamos, si yo estoy trabajando en un contexto donde mis ángulos están, digamos, entre 90 y 180, entonces yo puedo usar la inversa de la calculadora, pero luego sumar 90. Entonces, como que cuando yo recorto, sí estoy perdiendo información, solo que no es tan grave y yo puedo manejar. Pero sí, lo que tú dices es cierto. O sea, cualquier función yo puedo calcularle una inversa. Solo que me tengo que, donde no sea inyectiva, voy a perder algo de información, pero dependiendo de la situación puede no ser grave. Aquí como la función es periódica, no es grave perder información, porque pues, por la periodicidad yo la puedo recuperar. Y en la función x cuadrado tampoco se pierde información por la simetría, por la paridad. Pero una función en general sí la puedo invertir, pero al recortarla para obligarla a ser inyectiva, puedo estar perdiendo información. Entonces hay que tener algo de cuidado con eso. Y acortando el codominio para hacerla sobreyectiva. Muy bien, Giancarlo. Bueno, entonces fíjense que en realidad no es tan complicado. Siempre a los estudiantes les da mucho miedo cuando dicen, ay, vamos a hablar de funciones inversas, entonces se cogen la cabeza, ¿cómo así? Y sobre todo las inversas de las funciones trigonométricas. Bueno, ahí les dejo de tarea utilizar GeoGebra para analizar, volví a abrir lo mismo, para analizar, digamos, diferentes situaciones. Por ejemplo, qué pasa con el coseno, qué pasa con la tangente. Pero bueno, sí, creo que se entendió. Cualquier función puede tener inversa, recortándola un poco, solo que en ese recorte se puede perder información. A veces las simetrías, entonces, por ejemplo, aquí la paridad, x cuadrado es par, entonces lo mismo que está acá, lo mismo que está acá. Entonces no es tan grave perder la información. En el caso de la función seno, la periodicidad es la que me dice, bueno, pues podemos recortar aquí y no digamos, no es tan diferente si lo hago en otro lado. Pero si tengo una función más diferente, o sea, una función, no sé qué hace cambios no tan predecibles, pues la puedo recordar, pero puedo estar perdiendo información dependiendo de lo que yo quiera para que esté calculando yo la inversa. Bueno, movimientos geométricos. Bueno, aquí, esto ya lo hemos observado, voy a pasarlo un poco más rápido. Cuando yo tengo una función f y yo le sumo una constante, el efecto que hace esa constante es mover la gráfica de manera vertical, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo f acá. Entonces, si yo le sumo una constante c positiva, entonces pues ella queda un poco más arriba. Entonces, porque simplemente a todos los valores les estoy sumando una constante c. Entonces, esta que está aquí arriba sería, por ejemplo, f más c. Sería, por ejemplo, f más c. Si es que la c es positiva o menos c, pues si bueno, hacia arriba si la función c es mayor que 0 y hacia abajo si es negativa. Claro, porque a cada valor, lo que está sucediendo acá, digámoslo con verde, lo que está sucediendo aquí es que, bueno, hagámoslo, no sé, por acá. Acá f de x que yo tengo acá, pues yo le estoy justamente sumando el valor c. Este sería el valor c. ¿Sí? Entonces, ese no es como tan complicado. Si dentro, fíjense que esto es una composición de funciones, primero actúa x menos c y luego actúa f. Entonces, si lo que está aquí es intentar restarle c, entonces nuestra gráfica se mueve de manera horizontal. Entonces, si esta es f, entonces
Run, por acá. Copiar, pegar. Bueno, aquí vamos a intentar moverla, digamos, acá. Entonces, vamos a ponerle color naranja. Este sería f de x menos c. O sea, solamente lo que yo observo es solamente un desplazamiento horizontal. Y pues obviamente el desplazamiento horizontal va a depender de, pues, del número que esté acá. ¿Sí? Bueno. O sea, profe, que si la suma se hace fuera del paréntesis a toda la función, ahí sí sería un Claro, desplazamiento es vertical. vertical. Claro, porque yo tengo f de x, o sea, este es f de x, este es c, pues todo lo que está aquí es f de x más c. Por fuera del paréntesis. Sí, sí, sí. Vamos a... ya usé lo verde, vamos a usar el azul, claro. Claro, si todo lo que está acá es f de x más c. ¿Sí? Y lo hago en todos los puntos, ¿no? Entonces lo mismo, aquí también está f de x, le sumo la misma cantidad de c, entonces todos se mueven, digamos, hacia arriba, si la c es positiva, todos hacia abajo. Pero si lo estoy haciendo aquí adentro, entonces fíjense que yo cambio donde estoy evaluando, entonces por eso la evaluación es la misma. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos aquí, vamos a dibujar acá, digamos que aquí está f de x. Entonces, aquí está x. Entonces, este que está acá sería x más c, ¿no? Entonces, si yo hago f de x más c menos c, ahí es donde obtengo la misma cantidad de f de x. Vamos a poner este más c en color verde clarito. Claro, fíjense que para yo revertir el proceso que estoy restando c, pues tengo que estar en x más c, ¿no? Para que este y este se cancele y me dé la misma altura. Entonces fíjense que es simplemente este punto que está acá, horizontalmente se trasladó acá a la posición x más c, digamos en la coordenada x. ¿Sí? Cuando yo evalúo, entonces este sería como mi f de x menos c, solo que el x es x más c. Entonces, el desplazamiento es hacia la derecha si el C es positivo. Vamos a dejar eso por acá anotado. Hacia la derecha si el C es positivo y hacia la izquierda si el C es negativo. Y aquí tenemos el desplazamiento hacia arriba si el C es positivo y hacia abajo si el C es negativo. Listo. Bueno, esto digamos lo observamos con las funciones trigonométricas, pero digamos que ahí no hay como mucho que pensar. Bueno, y vamos a utilizar estos, Dios, no me quedaron muchos minutos, perdón. Voy a saltarme el último ejemplo. Entonces la idea es cómo las funciones nos ayudan a, digamos, como a modelar situaciones de la vida real. Entonces voy a pedirle a Jason que el próximo taller haga muchos ejemplos de este tipo de situaciones. Entonces vamos a pensar en este ejemplo y lo vamos a mirar en GeoGebra. Dice, dividimos un alambre en dos para formar un cuadrado y un círculo. O sea, ustedes tienen un alambre, lo parten en dos partes, no tienen por qué ser partes iguales, y con un trozo hacen un cuadrado y con el otro hacen un círculo. Hay muchas formas de cortar el alambre, por supuesto, lo puedo cortar en la mitad, lo puedo cortar que uno quede más grande que el otro, un trozo más grande que el otro, bueno. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia el área de las figuras respecto de nuestro punto de corte? Entonces vamos primero a chequear en GeoGebra esa situación. Entonces aquí tenemos nuestra cuerda, nuestro alambre. Aquí puse que la longitud era 6.5, ¿sí? Entonces, pero la podemos cambiar. Aquí podemos... Esperemos un momentico que cargue la página. Ok, ya. Aquí, ahí, listo. Podemos cambiar la longitud de la cuerda, ¿sí? Entonces vamos a dejarla de 6 unidades. Y aquí en esta X yo puedo cambiar dónde la corto.
Entonces fíjense que al cortarla me queda un trozo que voy a marcar en rojo, otro trozo que voy a marcar en moradito. Entonces con el rojo voy a hacer un cuadrado y con el morado voy a hacer un círculo. Entonces aquí podemos construir las figuras. Entonces, con el rojo hago un cuadrado y con el otro hago un círculo. Claro, si yo corto muy a la derecha, entonces pues me queda un trozo grande para cuadrado y un trozo muy chiquito para el círculo. ¿Sí? Aquí podemos chequear qué área tiene cada figura. Entonces, por ejemplo, aquí el círculo tiene un área de 0.047. Claro, es un círculo chiquito porque yo dejé un trozo de alambre muy pequeño. Y el área del cuadrado es 1,712. Pues claro, porque dejé un trozo más grande, pues me da un área más grande. Si yo hago lo contrario, dejo para el cuadrado un trozo chiquito, entonces aquí hacemos nuestro cuadrado, pues queda un cuadrado chiquito, y el círculo pues grande. Aquí el área del cuadrado es de 0,039 y el área del círculo es 2,159. Y puedo sumar las áreas, ¿no? Por ejemplo, la suma de las áreas aquí es 2,198. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿en dónde corto? Espera que cambie el tamaño de la... Ahí. ¿En dónde corto para que la suma de áreas sea la más pequeña posible? ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo que colorear o rellenar el cuadrado del círculo con algo y entonces quiero hacerlo de manera que yo gaste la menos cantidad de material posible para rellenarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a chequear ahí. Entonces, armamos nuestras figuras. Área del cuadrado 1,461, área del círculo 0,108 y la suma es 1,59. Si yo cambio, fíjense que aquí el área, esta área es más pequeña, la suma de áreas, perdón, 1,271. Si dejo todo para hacer cuadrado, pues claro, el círculo tiene área 0, el área del cuadrado es 2,25. Si dejo todo para hacer círculo, entonces el área del cuadrado es 0 y el área del círculo es 2,68. Entonces, vamos a volver a poner aquí en 6. Entonces, yo puedo ir observando, por ejemplo, cuando yo armo mis figuras, cómo se comporta el área del cuadrado. Entonces, fíjense en el punto rojo que está en la parte inferior de la pantalla. A medida que yo cambio en dónde hacer el corte, pues yo voy obteniendo una función. Fíjense que esa es una función creciente, claro, porque si no dejo nada para el cuadrado, pues tiene área 0, pero a medida que voy aumentando el tamaño del alambre para el cuadrado, pues el cuadrado es más grande, entonces va aumentando. Ahora, si miro el área del círculo, es lo contrario, esa es una función decreciente, porque si dejo todo para el círculo, pues tengo mucha área, y a medida que le voy quitando para darle área al cuadrado, pues digamos, el área del círculo se va haciendo cada vez más pequeña. Fíjense que la tarea de ustedes va a ser ahora encontrar las ecuaciones algebraicas o las expresiones algebraicas mejor de esas dos funciones. Cuando ya tengo las dos funciones, puedo sumarlas. Entonces, claro, aquí al sumar, fíjense que el punto verde, que es la suma, está un poco arriba del rojo y del azul, porque pues, es la suma del rojo más el azul. Entonces, la suma de áreas tiene este comportamiento. Fíjense que por aquí en el extremo derecho es muy cercana al azul, claro, porque es casi el área del círculo más un poquitico que es el área del cuadrado. Y más hacia la derecha es la gráfica verde se pega a la roja. ¿Por qué se pega? Pues porque es el área del cuadrado más una gotica, un poquito, que es el área del círculo, porque el círculo es muy pequeño. Y fíjense que yo logro observar que por aquí, cuando las áreas coinciden, es ahí donde obtengo la menor suma de áreas, porque es el punto más bajo sobre la gráfica. Entonces, bueno, esta actividad está en el campus y bueno, esta y otros que hay de las funciones trigonométricas. Entonces, la tarea será ahora, bueno, con esta información, entonces si yo llamo a X la cantidad de longitud que dejo para el cuadrado, ¿cómo se expresan algebraicamente estas funciones, la roja, la azul y la verde,
en términos de esa variable X. Entonces fíjense que ahí ven que las funciones y sobre todo sus gráficas me permiten tomar decisiones. Por ejemplo, ¿dónde corto yo la gráfica para que el área, la suma de área sea la menor pequeña? No es en toda la mitad, porque fíjense que en 3 no estoy en el punto más bajo, es un poquito más a la derecha. Entonces, aproximadamente tengo que cortar en 3.182. Y es más o menos el punto en donde tanto el área del cuadrado como el círculo coinciden. Es una muy buena observación. Bueno, chicos, qué lástima que ya el tiempo no nos alcanzó para más. Bueno, el miércoles de pronto me conecto un rato con Jason, charlamos un poquito sobre estas aplicaciones de las funciones. Y pues bueno, con esto pues creo que cerramos el curso, como les había dicho la vez pasada, ahí como en el límite del tiempo, así, con bastante adrenalina. Entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por siempre estar muy atentos al curso. Eh, por supuesto, vamos a estudiar mucho esta semana y la próxima con los monitores. Y pues para que esto, digamos, todo esto que hemos discutido, pues que sea justamente el punto de partida de los próximos cursos en el próximo semestre. No solamente el de cálculo, sino pues cuando vean química, física, porque es que la matemática está ahí, metida en todo lado. Entonces, muchachos, paramos la grabación en 3, 2, 1.